Wel kuali tinikniwan, mati pehuatican, ipan inik axkan tlanechikolistli, kema kualika. Ixpancinco tinikniwan, tehuatzin yehuat kuamachilis, nehuan notoka Adriano Tonelcuepa, Adriano Tlatztiminali, techpanikan Mexicotenochtitlan, Guayaltepetl, nikan Ixtlapalapan Altepetl. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí Adriano Tlatztiminali una vez más desde este espacio, pues reincorporando, agarrando señal nuevamente, volviendo a compartir con todos y cada uno de ustedes. Qué gusto compartir, qué gusto estar ya en este 2026 gregoriano. Y pues bueno, próximamente nuestro año Toshli, pero bueno, estamos finalizando nuestro año 13 Cali. Les agradezco muchísimo pues por estar aquí en este espacio, en este momento, Nikan Ashkan, para darle fuerza pues a este, eh, vamos a decir, pues este espacio, a esta iniciativa, por iniciar pues un movimiento, un compartimento, un espacio para pues comenzar a compartir, empaparnos de nuestra cultura. ¿Quema? Cuálica, muy bien, pues vamos a empezar. Antes de comenzar pues este espacio de diálogo e intercambio, me gustaría pues plantearles pues algunas situaciones, algunos planteamientos para que vayamos sintonizándonos en esta frecuencia, pues en lo que buscamos. Pues aquí no es ningún Temachtilian, algunos de ustedes ya han estado conmigo en nuestro Temachtilian. Ahora pues estamos dándole un enfoque diferente a nuestra enseñanza y aprendizaje de idiomas. Y bueno, dialogando con los maestros que sí son maestros, yo sigo aprendiendo, al igual que ustedes. Hacen mención, y después de la experiencia docente, que es necesario incluir antes de un nivel 1, al menos en el ámbito de la lengua, una especie de nivel introductorio, una especie de nivel que nos permita irnos contemplando, acercando a qué es esto que queremos saber, de qué se trata. Muy bien. Bueno, ya veo que están tomando notas, María Elena. Sí, no se preocupen, no tomen notas, no va a haber exámenes de esto, no va a haber ejercicios. Eso es lo interesante de esta eh, dinámica, que pues no, más bien disfrútenlo. Es tiempo de externalizar sus dudas, no va a haber calificaciones, ¿no? Bueno, no me gustaría poner reglas como las del Okachikwali. No van a ser necesarias aquí, pero sí vamos a hacer mención de ellas para que no se les olvide. Y pues bueno, para ir comenzando, no sé si antes tengan alguna duda, algún comentario antes de avanzar. Si no, pues vamos a platicarle. A ver, voy a sacar esto. Ajá. Y les voy a compartir mi escritorio. Cuálica, a ver, vamos a ver. Muy bien. Pues, bueno, permítame, voy a admitir a todos. Llegó alguien más. Muy bien. Pues bueno, ya me presenté. Antes de pasar pues a conocer sus rostros y sus corazones ante esta nueva comunidad, este nuevo movimiento, me gustaría platicarles un poco de qué se trata, de qué va a ir y cómo nos vamos a ir organizando. Pues bueno, ya estamos formando parte de un grupo en el Tlanechicolistli, Tlahuilmecat, o también llamado eh, WhatsApp. Y bueno, finalmente, pues bueno, estamos en un círculo de aprendizaje, así es como se hizo la convocatoria. Círculo de aprendizajes. ¿Qué más van a ser nuestros conceptos clave en torno a lengua y culturas mesoamericanas? ¿Qué más? Lengua y culturas mesoamericanas desde la visión nahua mexica. Y bueno, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? Pues vamos a averiguarlo en un momento. El objetivo principal de este espacio
se tiene contemplado que pues el estudiantado principalmente, en este caso ustedes, se sensibilicen con la situación actual de los pueblos o naciones originarias de la náhuatl desde la visión propia de esta nación. Vamos a ir entendiendo que, pues bueno, vamos a ir estableciendo pues el valor de conceptos poco a poco. Ahora nos estamos comunicando en español. El objetivo de este curso, de este taller, es comunicarnos en náhuatl y en español, pero por motivos prácticos vamos a empezar con el castellano y poco a poco nos iremos acercando a esta visión náhuatl desde el lenguaje. Como un objetivo secundario, bueno, como objetivos secundarios, vamos a tener el diálogo entre los participantes o entre ustedes para conocer sus puntos de vista y a partir de ellos, pues el enriquecimiento. Entonces tenemos la sensibilización y también tenemos el diálogo. Mahuistic. Y bueno, finalmente como un objetivo, otro objetivo secundario, pues la resolución o aclaración de todo tipo de dudas en general que se hacen, que se manifiestan. Pues muchos de ustedes, muchas de ustedes tienen muchas inquietudes que me hacen a lo largo del día, que buscan y preguntan en bastantes ocasiones. Entonces, pues bueno, en este espacio vamos a organizar un espacio exclusivamente para ir atendiendo todas esas dudas que tienen, porque efectivamente, como decimos, pues necesitamos algo previo a comenzar los estudios formales. Esto con el fin de fortalecer nuestra lengua y cultura náhuatl mexica. Cuálica, muy bien. Pues bueno, ahora antes de continuar con la siguiente parte, me gustaría conocerles un poco. Brevemente, me gustaría que fuesen lo más breves, concisas y claras. Les voy a hacer un tetlajtlanilizamat, un cuestionario, un breve cuestionario para conocerles y conocernos ante el grupo. Esta primera sesión, como lo hemos visto en el apéndice, es de presentación del rostro y de los corazones. Ixmatilistli en náhuatl. Se los voy a ir escribiendo. Ixmatilistli, el levantamiento del rostro, o el conocimiento del rostro. Ixmatilistli. Ixmatilistli. Quemacatzin, que es el enfoque o la lengua, el lenguaje, a partir del cual vamos a abordar pues esta visión, estas temáticas. Pues bueno, finalmente pues esta visión que vamos a abordar es desde la visión de la lengua náhuatl en su variante Macehualcopa, que la variante Macehualcopa es la variante original del Valle de México. Ya iremos viendo de qué se trata y en qué consiste. Vale, por el momento solo es necesario que tengan esta información. Después vamos a ir viendo de qué se trata. Cuálica, muy bien. Pues bueno, ahora me gustaría ver, a ver, vamos a ver con quién empezamos. A ver, con Sandratzin. Bueno, ya conocemos su nombre, Sandratzin, qué va. Pero ahí está Sandratzin. Bueno, se puede poner en su cámara si nos escucha bien. Si no puede, no me importa, no se preocupe. Cuálica, pues bueno, ¿cómo se llama? Ya sabemos Sandratzin, pero bueno, ese es su nombre. No sé si tenga algún nombre de siembra, algún nombre que le guste con el que nos refiramos a usted, un nombre que prefiera. Tal vez no le gusta Sandratzin. No, sí, mi nombre es Sochi. Sochi. C. Xochitl. Ah, mire. Ese es mi nombre de Tonalama. De Tonalama. Ah, muy bien. Ah, y también con usted va a estar Camilot, Coatzin, va a estar Betotzin, perdón. Ahí se Ando encuentra. escuchando por allá, Ah, pero muy todavía no bien. se puede. Ah, muy bien, igualmente. Saludos, qué bueno que está por aquí. ¿Y usted qué es? Betotzin es Coat, pero no recuerdo cuál es su nombre. Norberto. Ah. Norberto, pero no creo que más. Eres 6 Coat. Que eres 6 Coat. No, 6 no, es 12. Ah, perdón. Maclatli Iwan Omecoat. Ah, muy bien, quema.
Matlacli, Omecoa, muy bien. Ese no me lo sabía para irse mencionando. Es muy bien, qué interesante que vayan este, fortaleciendo su nombre, muy bien. ¿Cuál es su tierra natal, Al mío. Ah, ok. Yo soy de Hidalgo, Hidalgo? ¿Y dónde se refugia? ¿Dónde vive? en Iztacalco. ¿Qué prefiere el té o café? Té. ¿Diurna o nocturna? ¿Persona diurna o nocturna? Se nota, ya estoy en pijama. Tierra, sol o luna. Tierra, Muy bien. Montaña, selva o ciudad. montaña. Montaña. Desierto o mar. Hoy, mar, Interiores o exteriores. interior, Jardín o bosque. bosque. Sonido o silencio. Y micha y micha. Miche, mitad y mitad. Luz y Este, oscuridad o oscuridad. luz, Movimiento o quietud. movimiento, Frío o calor. calorcito. Cuálica, muy bien. Cuálica, muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿quién Quinequiquipanos? ¿Alguien más que guste pasar que diga, a ver, vamos a conocernos un poquito y rápidamente? ¿Qué más? A ver, si no yo le voy a elegir. Mira, ahí está Yowalmicigual. A ver, ya que está ahí Yowalmicigual. ¿Cómo se llama? Cuéntenos. Eh, Noches, pues mi nombre es Victoire, soy de Francia, vivo en Guatemala y mi nombre de siembra es Yowal Michihual. Muy bien. ¿Té o café? Pueden ser otros. Si no les gusta ni uno ni otro, puede ser otro. Cacao. Bueno, muy bien. Por ejemplo, cacao, esa es otra, ¿no? ¿Qué más? ¿Diurna o nocturna? Diurna, Tierra, sol o luna. luna, Montaña, selva o ciudad. montaña, Desierto o mar. mar, Interior o exterior. exterior, Jardín o bosque. bosque, Sonido, silencio. silencio, Luz, oscuridad. luz, Movimiento o quietud. movimiento, Calor o frío. ¿Quema? Calor o frío. frío, ¿Quema? Grupal o individual. individual, Coalica, Mawistic, muy bien. Tlazocamati, igual Misiwa. A Tlazocamati, ver, ¿quién más? A ver, a Natsi, ya que está ahí, muy atenta. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su tierra natal y dónde se refugia? Mi nombre es Ana Lilia. No tengo nombre de siempre, es que mi nombre que me dieron mis padres. Y Pero sí tienes fecha de nacimiento, tienes tu Tonalpohuali. Ay, ¿no lo tienes, Ana? No, ¿Y el que tienes pintado en tu vestido? eh, luego leeré la historia. Ah, Donde nací en la Ciudad de México y ahora vivo en Mérida, Yucatán. quema, muy bien. ¿Té o café? Chocolate. Chocolate, quema. ¿Diurna o nocturna? Diurna. Tierra, sol o luna. Tierra. Montaña, selva o ciudad. Montaña. Desierto o mar. Mar. Interior o exterior. Exterior. Jardín o bosque. Jardín. Sonido, silencio.
Silencio. Luz, oscuridad. Oscuridad. Movimiento, quietud. Movimiento. Frío, calor. Calor. Grupal o individual. Mitad y mitad. Mm, ¿Qué va? Mm, Está bien, Okachicuali. Grupal. ¿Qué va? Grupal. ¿Qué más? Tlaxtlahue, Netze, muchas gracias. ¿Qué más? ¿A quién Kineki Kipanos? ¿Alguien más? ¿Quién falta? A ver. ¿Quién es Amki? ¿Quién es? Ah, es María Elena, ¿verdad? No. ¿Quién es Amki? ¿Se podría presentar Amki? No sé quién sea. O AMKY, tal vez son sus iniciales y tiene un unicornio morado. Hola. Ah, Amayita. ¿Sí se escucha? Quema. Quema, sí. Quema quiere decir sí en náhuatl. Quema. Sí. Bueno, pues buenas noches. Eh, Mi nombre es Amaya López Villalobos. Eh, pues me dicen Amaya. Bueno, pues buenas noches y muy agradecida de estar aquí con ustedes. Ah, muy bien. ¿Cuál es tu tierra natal y en dónde vives? Soy de Estados Unidos, Albuquerque. Vivo en México, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y tengo 13 años. Ah, muy bien. ¿Naciste allá en Estados Unidos o aquí en México? No, allá en Estados Unidos. Ah, muy bien. ¿Prefieres el té o el café? El té. ¿Persona diurna o nocturna? Nocturno. ¿Tierra, sol o luna? Sol. ¿Montaña, selva o ciudad? Selva. ¿Desierto o mar? Mar. ¿Interior o exterior? Interior. ¿Jardín o bosque? Bosque. ¿Sonido o silencio? Sonido. ¿Luz o oscuridad? Luz. ¿Movimiento o quietud? Mm, Quietud. ¿Calor o frío? Mm, los dos. Mm, si tuvieras que elegir uno, ¿cuál sería? ¿Calor o frío? Mm, el frío, yo creo. ¿Grupal o individual? Individual. ¿Cuál y Tlazocamati? Muchas gracias, Amayita. Qué bueno que estés aquí. Muy bien. A ver, Atezcatzin, ya que estás por ahí. ¿Cuál es su nombre? Ay, ¿cuál es su nombre y su tierra natal? ¿Y en dónde se refugia Atezcatzin? Bueno, ya les se los presento, pero a ver, preséntese. Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha? Quema. Bueno, mi nombre es Martín, pero mi nombre de siembra es Atesca. Muy bien. ¿En dónde vives? ¿Y de dónde eres? Bueno, yo nací en la Ciudad de México y actualmente vivo en Tecámac, Estado de México. ¿Cuál? ¿Té o café? Té, ¿Diurna o nocturna? ¿Persona diurna o nocturna? nocturno, ¿Tierra, sol o luna? luna, ¿Montaña, selva o ciudad? montaña, ¿Desierto o mar? mar, ¿Interior o exterior? interior, ¿Jardín o bosque? bosque, ¿Sonido o silencio? ambos, Si tuvieras que elegir uno, ¿cuál sería? silencio, ¿Luz o oscuridad? oscuridad, ¿Movimiento o quietud? movimiento, ¿Calor o frío? frío, ¿Grupal o individual? grupal. Muy bien, Tlazocamati, gracias, Atezcatzin.
¿Qué más? Ah, Tlazocamati. Quinquipanos. ¿Quién más quiere pasar? A ver, ya pasó. A ver, Ximalpapalotzin, adelante, Ximalpapalotzin. A ver. Está por aquí Ximalpapalot. Quema. Quema, Tehuatzin, Mashipano, Ximalpapalotzin. Buenas noches, yo me llamo María, mi nombre es siembra Ximalpapalot, nací en Ciudad de México y me resguardo en Oaxaca, Oaxaca. ¿Cuál y Camahuistic? ¿Té o café? T, ¿Persona diurna o nocturna? diurna, ¿Montaña, selva o ciudad? montaña, ¿Desierto o mar? mar, ¿Interior o exterior? exterior, ¿Jardín o bosque? bosque, ¿Sonido o silencio? sonido, ¿Luz o oscuridad? oscuridad, ¿Movimiento o quietud? movimiento, ¿Calor o frío? frío, ¿Grupal o individual? grupal, Quema, Mahuistic, Tlazocamati, Ximalpapalotzi. Zacamati. Quema, Ashkan, Carminatzin, Citlaltzin. A ver, Tehuatzin, usted es nueva, a ver, vamos a conocerla. Preséntese, ¿de dónde es? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su tierra natal? Hola, buenas noches. Bueno, yo me llamo Carmina Citlali. Yo nací en el Estado de México y me resguardo en Mérida, Yucatán. Quema, Mahuistic. ¿Y prefieres té o café? Té, ¿Persona diurna o nocturna? diurna. ¿Tierra, sol o luna? Tierra, ¿Montaña, selva o ciudad? montaña, ¿Desierto o mar? mar, ¿Interior o exterior? interior, ¿Jardín o bosque? jardín. ¿Sonido o silencio? Silencio, ¿Luz o oscuridad? luz, ¿Movimiento o quietud? movimiento, ¿Calor o frío? calor, ¿Grupal o individual? individual. Quema, Tlazocamati, quema. En Yeka, Nikan, Moseltzin, quema, Ashkan, Tehuatzin, Malinalitzin, adelante, ya que estás por ahí de una vez. Igualitzin, ¿no? Pues mi nombre es Moselchi Malinalitzi. No tengo nombre de siembra. Bueno, no lo sé. ¿De dónde eres y en dónde habitas? Bueno, ahorita estoy empezando a habitar en Mérida, en Yucatán. Soy del Estado de México. Cuálica. Muy bien, ¿té o café? ¿Persona diurna o nocturna? Diurna, ¿Tierra, sol o luna? sol, ¿Montaña, selva o ciudad? selva. ¿Desierto o mar? No conozco el desierto, así que no tengo idea, pero yo creo mar. ¿Interior o exterior? Exterior, ¿Jardín o bosque? jardín, ¿Sonido o silencio? silencio, ¿Luz o oscuridad? luz, ¿Movimiento o quietud? quietud, ¿Calor o frío? calor, ¿Grupal o individual? individual, Quema, Mahuistic, Tlaxtlahui, Moseltzin.
Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién hay que equiparnos? ¿Quién falta? A ver, ¿a quién hay que equiparnos? Edwin, a ver. Nikan, Edwin, está Edwin. Yo ya se fue. ¿Quién más? Claudia, a ver. Aquí estoy, Aquí aquí está estoy. Edwin. Sí, es que tenía el teléfono en otra parte. Buenas noches a todos, mucho gusto conocerlos. La verdad, yo soy muy nuevo, ¿cómo se puede decir? Novato en estos temas, pero estoy súper contento de estar escuchando y pues sí, sintiendo las palabras, ¿no? Al menos, como eh, todo muy lindo, gracias. ¿Qué va? Muy Me bien. llamo Edwin. Yo soy de Cacoyagua, Chiapas, yo soy chiapaneco. Este, ¿qué otra pregunta era? Muy bien. ¿Prefieres el té o el café? Al pozol. Muy No sé bien. si lo conoces, está rico. ¿Qué va? ¿Persona diurna o nocturna? Diurna. ¿Tierra o luna? Soy luna, O sol. ¿Tierra, más. luna o sol? Ajá. Yo me siento más como luna. Luna. ¿Montaña, selva o ciudad? Selva, ¿Desierto totalmente. o mar? Mar. ¿Interior o exterior? Eh, Actualmente interior. ¿Jardín o bosque? Eh, Jardín. ¿Sonido o silencio? Silencio. ¿Luz o oscuridad? Mm, Luz. ¿Movimiento o quietud? Mm, sí. Movimiento. Sí. ¿Calor o frío? Calor. ¿Grupal o individual? Grupal, sí. Sí, grupal totalmente. ¿Qué va, Tlazocamati? Gracias, Edwitsin. Mucho gusto. Qué Sí, bueno que esté por acá. mucho gusto. ¿Qué ¿Qué va? más? Muy bien. ¿A quién tiene que equiparnos? ¿Quién más quiere pasar? ¿Quién nos falta? A ver, vamos a ver. Todavía faltan bastantes. Pero, a ver. ¿Quién dice Newat? Newat quiere decir yo. Si no, ya no los vamos a obligar. No, como no. ¿Qué más? Igual. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, adelante. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde se refugia? ¿Y cuál es su tierra natal? Mi nombre, a ver, espérense que no se ve esto. Bueno, primero qué bueno que están todos aquí, toda la banda conocida. Este, mi nombre es Claudia Guerrero Becerril y mi nombre de diciembre es Xilonen Tlahuilcoatl. Y yo nací en la Ciudad de México, pero vivo y me refugio aquí en Hidalgo. ¿Qué mamawistic? Y Shilonen, ¿prefieres el té o el café? El café. Permítanme un segundo que alguien se quiere. Alguien llegó. Ah, ah, ah. ¿Dónde está? ¿Quién es la popol, güey? ¿Qué más? Oxepa, ¿té o café? Café ¿Qué más? ¿Persona diurna o nocturna? diurna. ¿Qué más? ¿Prefieres tierra, sol o luna? No, ahí sí soy los tres. Está muy difícil esa. No, si tienes que elegir una, ¿cuál elegirías? Sol. ¿Qué más? ¿Montaña, selva o ciudad? Montaña. ¿Desierto o mar? Mar. ¿Interior o exterior? Exterior. ¿Jardín o bosque? Bosque. ¿Sonido o silencio? Sonido. ¿Luz o oscuridad? Luz. ¿Movimiento o quietud? Movimiento. ¿Calor o frío? Calor. ¿Grupal o individual? Grupal. ¿Qué mamahuiste, claso camate? ¿Está Rodrigotzin por ahí o solo estás tú por ahora? Digamos que está en vibración teta, así entre que ya se nos fue. ¿Qué mamahuiste? Mucha fuerza para Rodrigotzin también estaba. Luego le preguntamos.
Quema, Sí. Tlaxtlahue, Xilonen. Akin Kineki Kipanos, Tlaxtlahue. ¿nos falta alguien más o ya son todos? Colibrí, Family, Chilcart. Esta es, Cintia Elizabeth. ¿Quién? Elizabeth, hola, Elizabeth, buenas ¿verdad? noches. Quema, Mawistik. Bienvenida, Elizabeth. Sí. Gracias. ¿Cuál es su nombre y dónde habita? Estamos haciendo. Elizabeth Ortiz en California, Estados Unidos. Quema, Mawistik. ¿Prefiere el té o el café? Té, ¿Es una persona diurna o nocturna? nocturno. ¿Prefiere la tierra, el sol o la luna? Ah, ¿solo uno? Sí, solo uno. Sol, ¿Montaña, selva o ciudad? ah, selva, ¿Desierto o mar? mar, ¿Interior o exterior? exterior, ¿Jardín o bosque? bosque, ¿Sonido o silencio? silencio, ¿Luz o oscuridad? luz, ¿Movimiento o quietud? movimiento, ¿Calor o frío? calor, ¿Grupal o individual? grupal. Tlazocamate, muy bien, muchísimas gracias. Creo que ya son Gracias. todos, no sé si ya hayan pasado. Falto yo, Quema. Negua. Quema, María Lenatzin, adelante. ¿Cuál es su nombre y dónde habita? Voy. Bueno, yo soy del Distrito Federal. Buenas noches a todos, saludando a sus rostros y corazones. Actualmente estoy en Chimalhuacán y voy y vengo a Cuernavaca. Quema, Maguistic. ¿Prefiere el té o el café? Té, ¿Persona diurna o nocturna? diurna, ¿Tierra, sol o luna? luna, ¿Montaña, selva o ciudad? ciudad, ¿Desierto o mar? mar, ¿Interior o exterior? exterior, ¿Jardín o bosque? bosque, ¿Sonido o silencio? silencio, ¿Luz o oscuridad? luz, ¿Movimiento o quietud? movimiento, ¿Calor o frío? frío, ¿Grupal o individual? individual. Qué Tlaxtlahue, María Elena. Sí, muy bien, les agradezco mucho. No sé, creo que ya ahora sí ya pasaron todos. Quema Guajmo. A ver, ¿quién? Tlescha. Adelante, por favor. A ver cuál es su nombre y de dónde es. Ay. Perdón, ando en el seguro. Muy bien, muy bien, me parece que tiene mala señal. Pero bueno, a ver si en un momento más se conecta. Recuerden que esto es un círculo y ahora parece ser que estoy solo hablando, pero nadie me dijo, oiga, usted hace falta, ¿por qué no se pregunta usted a sí mismo, no? ¿Por qué no me preguntan ustedes, no? También, adelante también. Oiga, por usted, ¿por qué no se pregunta? Dígale. Qué va, muy bien. Adelante, también de eso se trata. Un espacio como lo es un círculo busca promover justamente el plantear estas preguntas, el modelo escolar por el que todos estamos, porque bueno, el cuestionario que hicieron, todos estamos escolarizados, al menos desde nivel secundaria, lo que implica que estamos domesticados y aprendemos de una forma. Lo que buscamos con estos espacios es plantear nuevas formas de enseñanza. En esta forma de enseñanza, pues les invito a preguntarme, porque yo podría no haberles dicho nada, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el círculo? Recuerden que es un círculo, entonces si no, el círculo no se completa. Entonces, adelante, a ver qué recuerdan. Bueno, yo les ayudo para que lo hagamos más dinámico. ¿Cómo me llamo? Pues Neguar no toca, Adriano Tlatztiminali. Mucho gusto para los que no me conocen y para quienes me conocen. Soy de aquí de Ixtapalapan, Mexico Tenochtitlan, Guayaltepe, de la gran ciudad el Pedregal de las Tunas sobre el agua. ¿Qué prefiero, té o café? Uy, café, sí. Persona diurna, nocturno. Uy, no, la noche, totalmente la noche, sí. Tierra, solo luna. Uy, eso está difícil. No, pues, en este momento de mi vida, yo diría que sol.
pero creo que en diferentes momentos de la vida va cambiando ese elemento. Montaña, selva o ciudad. Uf, oh, qué complicado. Ay, en este momento voy a decir selva, que es lo más próximo. Sí, claro, selva. Desierto o mar. También. Cierto, man. Ay, Dios, también es difícil. De hecho, quería no responder estas preguntas, pero bueno, desierto. Tiene que elegir, elija una. ¿Qué va? Si tengo que sí, desierto, claro que va. ¿Interior o exterior? Exterior, sí, claro, exterior. Jardín o bosque. Jardín o bosque. Hacer del bosque mi jardín, eso prefiero, claro. Silencio o ruido. Uy, no, esa está complicada. Ni la quiero responder, paso. No, silencio. Una. Silencio. Sí. Luz o oscuridad. Oscuridad, sí. Movimiento o quietud. Uy, movimiento. Claro, sí. Calor o frío. Eso también es difícil. En este momento de mi vida, el calor, sí. Grupal, individual. Grupal, totalmente grupal, sí. Así es. Pues muy bien, muchas gracias. Les agradezco. Creo que ya está otra vez Abraham, sí, no sé si nos escuches bien, si tengas buena comunicación. ¿Dónde está? Ya. Sí, bueno, no sé, vamos a dejarlo por ahí. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, me presento, soy Abraham. Vivo en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, y nací en la ciudad. Muy bien. ¿Y prefieres el té o el café? Café. ¿Persona diurna o nocturna? Nocturno. ¿Tierra, sol o luna? Luna. ¿Montaña, selva o ciudad? Selva. ¿Desierto o mar? Uy, desierto con vista al mar. ¿Interior o exterior? Exterior. ¿Jardín o bosque? Bosque. ¿Sonido o silencio? Sonido. ¿Luz o oscuridad? Obscuridad. ¿Movimiento o quietud? Quietud. ¿Calor o frío? Calor. ¿Grupal o individual? Depende, pero Quema, muy bien. Tlaxtlahui o Mahuistic, muchísimas gracias. Les agradezco su participación en esta pequeña dinámica. Sí, ya son todas, muchas gracias, Abraham. Sí. En esta pequeña dinámica, pues como para irnos conociendo, para ir viendo estos aspectos o estos detalles y pues ahondar en ellos. No sé si aquí tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran ahondar en lo que les muestro pues la siguiente parte. Les voy a Yo compartir. sí tengo una duda. ¿Qué más? Adelante. ¿Por qué dividiste así desierto o mar diferente de otros ecosistemas así como selva o ciudad? O sea, como que era un poco raro para mi razonamiento. Sí, porque el mar y el desierto podrían ser. Mira, muy bien, vamos a ir viendo. Como le hemos mencionado, en nuestras enseñanzas de lenguas originarias, requerimos de estrategias que nos permitan aprender de otra manera. Una de estas estrategias se llaman pares mínimos. Los pares mínimos son dualidades de palabras que nos permiten relacionarlas y aprenderlas en dos. Puede ser porque sean sinónimos o porque sean antónimos. ¿Qué? Entonces, por ejemplo, este orden de ideas, como lo vamos a ir viendo, tienen que ir viendo más con la forma del pensamiento náhuatl. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque los estemos diciendo en español, porque como estamos empezando en español, nuestra forma de organizar el conocimiento va a ser a partir del pensamiento náhuatl. ¿Y cómo justificamos esa estructura del pensamiento? A partir del lenguaje o del idioma. ¿Qué es el idioma? Masehualcopa.
que es la variante que vamos a estar aprendiendo y reproduciendo, al menos en este espacio y a partir de ahora, que es la variante original del Valle de México. Entonces, el lenguaje es lo que nos justifica este orden de las palabras. Quema, no sé si atiendo a tu duda. Sí, sí, sí. Quema, muy bien. Gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? Yo, Quema, adelante. ¿hay alguna interpretación a raíz de las preguntas que nos hiciste, como los test psicométricos? Ah, Marilena, si siempre quieres saber así el jugo, el secreto en las primeras clases. No sé, ¿tú qué crees? Tú dime, ¿tú crees que diga algo eso? Por supuesto que sí, pero yo quiero saber tu versión náhuatl. Pues mira, la vamos a ir descubriendo. Lo que vamos a ir ahora a atender, pues bueno, ya nos hemos presentado un poco. Igualmente me presento un poco por acá. Vamos a compartir. ¿Dónde están? Acá están. Ajá. No, no. Vamos a compartir un poco pues de lo que hacemos. Bueno, ya nos presentamos un poco. Algunos de ustedes ya me conocen. Kemakatsi. Ya saben un poco de los traumas y de las cosas que promuevo y de las iniciativas. Si no, pues ya las vamos a ir conociendo, ¿no? Mejor ni las conozcan, ¿ya? Pero bueno, vamos a ir viendo para qué es este espacio, de qué se trata. Muy bien. Vamos ahora pues a entrar a lo que nos atañe y pues igualmente lo vamos a ir platicando. En cualquier momento en el que ustedes lo deseen, pueden pues interrumpir y hacer alguna pregunta en el tiempo que nos queda. Que Makatsin, muy bien. ¿Y cómo vamos a partir? Pues primero con definir qué estamos haciendo y cómo vamos a avanzar palabra por palabra. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Hacia dónde? Muy bien. Vamos a empezar por el título de este espacio. Bueno, ya vimos un poco con lo que respecta a lo que significa círculo, es decir, vimos que todos los lugares, todos los espacios, pues tienen la misma disposición un punto respecto de otros. Ahora tratamos de hacerlo un poco virtual, pero pues bueno, imaginen que estamos en un aula presencial y les dije que pusiéramos las bancas en círculo, ¿ya? Entonces, pues bueno, me faltó decirles esa indicación, pero lo suponemos. De aprendizajes, aquí entonces no estoy enseñando nada, entre todos vamos a aprender, que es otra de las directrices que nos marca la enseñanza de lenguas originarias, que es que el conocimiento no se enseña, el conocimiento se construye. Por eso es muy importante su participación. Si no hay participación, no podemos construir nada. Ya no es tiempo de estar esperando que yo les diga todo. Tampoco es tiempo, ya no hay una pedagogía en el cual haya corrección, yo no tengo nada que corregir, porque el error para nosotros ya no va a ser un error. Vean ya cuántos aprendizajes estamos resignificando, dándoles pues un significado distinto, ampliándolo. Ahora lo estamos diciendo en palabras en español, pero estos conceptos en la práctica es en náhuatl, pensamiento náhuatl, recuerden. Familiarización. Aquí usamos la palabra familiarización, pero podemos usar el sinónimo sensibilización. ¿Qué entienden ustedes por familiarización o sensibilización? Palabras con las que ocupamos día con día. Como algo cotidiano. Claro. ¿Qué más entienden? Como un acercamiento. Quema, muy bien. ¿Ustedes creen que están familiarizados con las lenguas y culturas mesoamericanas? ¿O con qué sienten familiaridad? Más o menos, ¿sí o no? Conocemos algunas lenguas, sus costumbres y de dónde surgieron, el lugar geográfico. ¿Qué más tenemos esa información? Yo creo que sí estamos familiarizados con todo,
no conscientes, más bien. Mira, por ejemplo, ahí ya salió algo, que hay una familiarización no consciente. Porque, por ejemplo, por ahí Edwin nos mencionaba que pues recién está aprendiendo. Por ejemplo, ¿tú tienes alguna familiarización o cercanía con las lenguas y culturas? ¿Una sensibilización? ¿Un ¿Me algo? preguntas a mí? Sí, claro. En el Zoque y principalmente en Tuxtla Gutiérrez, donde viví, ahorita vivo en Ciudad de México, ahí se habla Zoque. Entonces es como una lengua, digamos, parecida al maya. Mm, ¿Tú lo hablas? Entonces sí, yo no lo hablo, pero algunas palabras que he aprendido por, pues mi mamá, mis hermanos, tengo un hermano que sí estudia Zoque y me enseña, ¿no? De la misma cultura de allá, ¿no? De varios simbolismos y palabras que tienen que ver con ideas del lenguaje, ¿no? Y de cómo se nombran a las cosas, cómo se le llaman a las historias, ¿no? Cómo, pues un poquito, pero la verdad no soy un practicante o un, por decirlo así, ni siquiera un estudiante del lenguaje, ¿no? Pero sí tengo más o menos una idea de cómo es. Que va muy bien. Porque cerca de Chiapas, de hecho en Chiapas hay muchas comunidades, por ejemplo, los tojolabales, tzotziles, celtales, que son familias mayas, mayenses, ¿no? No sé si se dice. Entonces, pues algo así. En algún momento estudié también lingüística, entonces pues un poco más o menos comprendo, digamos, esta idea de que hay diferentes formas de pensar, ¿no? Diferentes formas de ver el mundo. Gracias. Que va muy bien. Por ahí tenemos un tipo de familiaridad. Vean, es tener como ese razonamiento, esa conciencia en torno a algo o a alguien, en este caso, a las lenguas y culturas. Ahora, mayormente las personas que están presentes han tenido ya experiencias previas, lo que los coloca en un conjunto de personas, pues digamos, muy especiales. La mayoría de personas, lo vamos a ir viendo en la siguiente sesión, al menos de la nación que compone al país que hoy se llama México, no ha tenido contacto o se rehúsa a tener contacto o familiarización con estas lenguas y culturas. ¿Por qué? Vamos a seguir. ¿Por qué? Porque para empezar, pues para muchas personas, lo que conocemos nosotros como náhuatl, maya, tojolabal, setzal, tzotzil, zapoteca, chontal, comcac, yaqui y muchísimas otras más, les han enseñado que no son lenguas. Les llaman cualquier otra cosa menos idioma o lenguas, les llaman dialectos, les llaman no sé qué tantas cosas más. ¿Ustedes creen que son lenguas, idiomas o dialectos? ¿Qué creen ustedes? Son lenguas, ¿Y por qué entonces cree que no se enseñan en las escuelas? porque nos implantaron una lengua que es el castellano y que lleva muchos años prevaleciendo para dominar las culturas prehispánicas. Que va muy bien. Ahí tenemos un concepto de prehispánico, muy bien. ¿Por qué más creen que no son lenguas? ¿Cómo le llamarían ustedes? Ni siquiera tenemos un concepto que diga lenguas mesoamericanas, lenguas amerindias. En los departamentos de idiomas no existe ningún departamento para estas lenguas. Por lo tanto, no son lenguas. Así es. Bueno, oficialmente, esto lo estoy diciendo desde la oficialidad. Son lenguas no occidentales, lenguas y, no, no indoeuropeas, le llaman de muchas formas, lenguas amerindias. Es complicado, para eso abrimos este espacio. Para nosotros sí, nuestras lenguas son unas lenguas que cumplen con todos los requisitos para hacerlo. La diferencia es que las lenguas o idiomas que podemos llamar hegemónicos o que tienen poder es porque un ejército los respalda. Esa es la gran diferencia. Lo podemos ir viendo. Y una cultura, para ustedes, ¿qué es la cultura? ¿Qué entienden por cultura?
¿Ustedes hacen cultura? ¿Compran cultura? ¿Se vive? ¿Se come? ¿Qué entienden por cultura? Pues yo entiendo que la cultura es cuando ya una sociedad llegó a un punto de evolución donde ya está incluido el arte, la expresión del ser en distintas áreas de la vida. O sea, que no nada más es como, pues sí, ¿no? Que ya hay una expresión de el significado o su cosmovisión. ¿Y en ese sentido crees que todo es cultura? ¿Todo puede ser cultura? ¿O Sí. no todo es cultura? No, pues sí, porque son, pues sí, ¿no? Es que hasta cómo, no sé, cómo cocinas o cómo haces una herramienta que te va a funcionar para, no sé, cualquier cosa de la vida cotidiana. Pues sí, 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 después de todo es qué te llevó a tener esa idea, dada la circunstancia de tu ecosistema, de tu o sea, de qué hay accesible para alimentarte, cuál es el tipo de clima. Cuálica, muy bien. ¿Qué más es cultura para ustedes? ¿Qué más entienden por cultura? Pues es todo el conocimiento o mucho conocimiento sobre, sobre todo y sobre un sistema tanto moral para la sociedad moral. Yo lo defino como un conjunto de, de todo, de conocimiento. Conjunto de conocimientos. Quema. Muy bien. Igualmente, podríamos agregar que la cultura es la serie de valores, normas que rigen a una población, a una comunidad, atendiendo también su lenguaje, su forma de ver el mundo, la normatividad que sería la moralidad aquí en este caso, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que les gustaría añadir? Yo, pues, para mí la cultura es lo que nos hace como personas de una región o de un país. Rige mucho nuestra personalidad también, la cultura que tenemos desde pequeños. Y pues para mí es algo muy como que se expresa mucho. Por ejemplo, en México el país es muy maximalista, que nos hace como unas personas muy extrovertidas o pues algo así, ¿no? Yo lo entiendo como rige mucho nuestra personalidad y nuestra forma de pensar. ¿Qué entiendes por maximalista, Maya? Esa, Eh, bueno, como pues, yo lo interpreto es como lo que va contra los rígenes, bueno, ¿cómo se dice? Contra las normas que implica la sociedad, que como que rompen esa, ¿cómo se dice? Esa normativa que tenemos y que nos da tiempo para expresarnos a nosotros mismos. muy bien. Sí, adelante, Kletzin. Hay una mano levantada por ahí. O ya no. Adelante, por favor. Sí, sí, adelante. Es que ya voy en la cómic. Bueno, esa parte de maximalismo es justo lo contrario al minimalismo que se dio en el arte en 1960, el minimalismo. Después a México se le considera una cultura maximalista y justo incluye todo, ¿no? Atiborrado de colores. Puedes ir justo a un mercado y encuentras de todos los colores, todas las cosas, todas las formas.
y eso se traslada a la vestimenta, se traslada a una casa, ¿no? Incluso justo tener adornado de todo, incluso llegando hasta un poco lo kitsch. Muy bien. Entonces, eso ya sería una característica de la cultura mexicana, podríamos decirlo, que es así, más allá de la cultura. Muy bien. Ese es un tema muy grande que vamos a ir abordando porque aparte tenemos cultura con mayúscula y cultura con minúscula. Esto recuerden desde el español, ¿eh? Estamos hablando partiendo desde el español. Ahora muy bien. Lenguas y culturas mesoamericanas. ¿Qué entienden ustedes por Mesoamérica? Ahí ya vamos entrando justamente a, a uno de los meollos de los que estamos haciendo. ¿Qué es Mesoamérica? ¿Qué aprendieron por Mesoamérica? ¿De dónde viene Mesoamérica? Bueno, esta videollamada va a finalizar. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les ha parecido hasta ahora? ¿Están bien? ¿No les ha parecido? ¿Cuali? ¿Todo cuali? Muy bien. Vamos a tomarnos un minuto nada más en lo que les reenvío el siguiente enlace. Vamos a tomar agua o ir al baño para quien guste. Les envío el siguiente enlace para ver qué es Mesoamérica, que es como esta puerta de entrada, y cerrar la sesión. Así es. Entonces les envío el enlace y continuamos. Vamos a tomar un breve respiro. Voy tomando un poco del aliento. Como van a ir viendo, como están observando, unas palabras representan muchísimo conocimiento, muchísima experiencia. Uno de los retos que tenemos en esta pedagogía de la enseñanza de las lenguas originarias es que nuestros contenidos tienen que ser en microenseñanzas, que es algo que está en contra de lo que nos enseñan en la escuela escolarizada. La escuela escolarizada busca grandes temas, grandes conjuntos de temas que debes aprender, que debes de memorizar, que debes de dominar de arriba y abajo de una manera ya organizada. Y si no lo ocupas de esa manera, es un mal conocimiento. Nuestras enseñanzas se basan en lo micro, en lo más pequeño que puedan subdividir el conocimiento, es cómo tenemos que transmitirlo. Entonces es uno de los retos que tenemos, ya que el español no propicia las ideas claras, concisas y breves. Permite mucho, ¿cómo decirlo? Guachaguacheo, decir mucho sin decir nada.
En náhuatl, pues no nos evita eso. Muy bien. Otra cosa que me gustaría añadir es que pues no es necesario que busquen en internet las respuestas a las cosas que estamos viendo. Lo que me interesa saber es lo que traemos en nuestras cabezas, lo que traemos en nuestra mente, como para irnos evaluando, para irnos conociendo. Porque, pues bueno, la máquina ahí va a estar, ahí tiene la respuesta, pero lo que nos interesa a nosotros es conocer nuestras propias respuestas, nuestro propio discurso. Porque ahora yo les digo, y bueno, de hecho me faltó añadir esta pregunta, que sería en el cuestionario, que sería humano o inteligencia artificial. ¿Qué serían ustedes? ¿Qué preferirían? Añadiría esa pregunta también. Personalmente yo se la respondo como parte de las iniciativas de las enseñanzas de lenguas originarias. Ante este panorama, lo que buscamos es promover los valores humanos, aquellos que ninguna máquina sea capaz de igualar. Entonces, esa es nuestra senda. Si ustedes quieren irse por la enseñanza tecnológica, es muy complicado. Estamos a siglos de retraso. Es más, hasta los chinos tienen más avance en náhuatl, en inteligencia artificial, que los propios mexicanos. Ahí se los dejo, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo después. Vea, es que son temas duros, son temas duros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Aprendiendo qué es Mesoamérica. A ver, cuéntenme, ¿qué entienden por Mesoamérica? ¿Qué les dijeron que era Mesoamérica? ¿De dónde viene? ¿Qué es eso para ustedes? ¿Con qué se come? Yo como que recuerdo que es esa región que va de lo que es México hacia el sur, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Muy bien, ¿y qué significa? ¿Quién lo inventó? ¿De dónde viene? ¿Por qué nos dicen así? ¿Tiene sentido que nos digan así? ¿O no se lo han cuestionado? ¿A qué se parece? ¿De dónde viene? Ay, me equivoqué. De pestaña, perdón, es esta. ¿A qué se parece? ¿De dónde viene? Cuando ustedes hablan... Ajá. Nos habla de los pueblos indígenas, cuando la migración que venía del norte llegaron a toda esta parte que nos están mostrando aquí en el mapa, en los países de Mesoamérica, y se instalaron ahí en estos territorios y de ahí sale toda nuestra cultura y después se volvió a asentar en más territorio mexicano, hacia del sur, digamos que desde la parte sur hacia el centro y luego hacia el norte nuevamente. Como que regresaban, bajaron y luego volvieron a subir cuando los asentamientos fueron más grandes. Y nos habla ahí de las lenguas, diferentes grupos, que para mí cuando yo estaba en la primaria nunca me los aprendí, a mí me costaba mucho trabajo aprender todo lo de historia, y hasta la fecha. Muy bien, Ahora estamos retomándolo. Muy bien, lo que nos está compartiendo es una descripción de lo que es Mesoamérica. Muy bien, pero ¿qué es? ¿Quién dijo que eso era? ¿Por qué lo damos como un hecho? ¿Por qué nos enseñan que esto es Mesoamérica? ¿Por qué en español es Mesoamérica? ¿A qué se parece? ¿Han escuchado la palabra, en español la raíz meso? Por ejemplo, en meso, ¿dónde más escucharon la palabra meso? Mesopotamia. Pero no viene de lo que es como mitad, o sea, por ejemplo, yo sé que es de la Medioamérica, diría yo. Medioamérica, muy bien, Medioamérica. Y ahí estamos entrando justamente en otro que es América, pero vamos para allá. Muy bien, como también dijo en Mesopotamia, también tenemos ahí eso. ¿Qué es Meso entonces? ¿Y por qué Mesopotamia lo tiene? Mesopotamia. ¿Y por qué Mesoamérica lo tiene? O sea, ¿a poco la misma persona que nombró Potamia nombró a América? ¿Y América qué es? No es un equipo de fútbol, ¿no?
No, de ahí viene, no, no es un equipo. No, qué es América? No me lo digan, váyanlo pensando. ¿Qué es para ustedes América? Ya les dije que no es un equipo de fútbol, por favor. Es No, otra es el cosa. continente, ¿no? Muy bien, así lo nombran, que Makatsin. Así se nombra Es justamente. donde vivimos, el continente en el que vivimos. Muy bien. ¿Y en dónde aprendimos eso? En donde aprendimos qué es Mesoamérica. Muy bien. Y por lo tanto, ¿qué es Mesoamérica? O sea, meso, muy bien, en medio o a la mitad. Por ejemplo, Mesopotamia lo tenemos aquí. Aquí está. Que es algo así como entre ríos, pótamos. Aquí lo tenemos. Y aquí están los dos ríos. Esto es Mesopotamia. Muy bien. Y Mesoamérica, pero Mesoamérica, ¿qué es? Ahí en Mesopotamia vimos dos ríos, pero aquí ¿qué divide Mesoamérica? ¿Y por qué aquí en Mesoamérica, si Mesoamérica es un continente, por qué a México le llaman Mesoamérica? Es como que de la mitad de México para abajo, Puede ser. Y de la mitad de México para arriba. ¿Y qué hay y por qué México es la mitad? ¿Qué hay en la mitad hacia arriba y qué hay en la mitad hacia abajo? Sería por los dos océanos que tenemos, el Atlántico y el Pacífico. Podría ser, esa puede ser una. Muy bien. Eso no lo puede describir, pero bueno, meso, en medio. Entonces, ¿qué significa América? Ahí vamos entonces a esta pregunta. No quería ir para allá, pero Perdón, entonces... América Ajá. no viene del Américo Vespucio. Muy bien, exactamente. América es un adjetivo que deriva de un nombre personal que es Américo, que Makatsin. Muy bien, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué en Mesopotamia nos referimos a su geografía? Pero ¿por qué en Mesoamérica nos referimos a la persona que lo inventó en la cartografía europea? Vamos para allá. Mire, espero no ser muy tedioso, pero hacia donde quiero ir yendo es que el lenguaje configura muchas cosas. Porque, por ejemplo, y es a donde vamos, vamos a este siguiente. Muy bien, efectivamente. En medio de América. ¿Y qué es América? ¿Quién sabe qué es América? Pero es esta placa de tierra que descubrió Américo Vespucio. Y que por eso lo nombran así, según. Muy bien. Y nos dicen también que entonces Mesoamérica es algo así, a la mitad de las Américas. ¿Y quién lo nombra así? Vamos a ponerle nombre, porque hay quien lo nombra así. La persona que lo hizo es alguien llamado Paul Kirchhoff. Él fue un antropólogo de más o menos 1910, 1920, que es cuando se da una explosión por la antropología estadounidense y que tuvo mucha influencia en venir a México, porque en México no había estudios antropológicos. Y entonces vienen los antropólogos estadounidenses y empiezan a enseñar antropología. Pero por esa razón, y con respeto de los antropólogos presentes, la antropología es una ciencia colonial. Así es. Porque es también heredera de algo que se llama, bueno, ahorita en un momento vamos para allá, no pierdo la idea. Entonces llega este Paul Kirchhoff y dice, mira, pues qué interesante México, ¿no? Porque aquí en esta parte verde hay personas que trabajaron la piedra y construyeron ciudades. Y de aquí para arriba hay gente que ya no construyó ciudades. Por lo tanto, ellos ya son otro tipo de personas. Y a ellos los nombró como los aridoamericanos, lo que para nosotros son los chichimeca. Y nombró como Mesoamérica a esta parte que para nosotros es el altiplano central, o donde están las grandes ciudades.
La cuestión aquí, y es a donde vamos a empezar a cuestionar, es que el concepto Mesoamérica señala que estos espacios son pueblos distintos, como si hubieran tenido una historia diferente, como si hubieran sido casi naciones que no tuvieron contacto, porque unos eran nómadas, los habitantes de Aridoamérica, y otros eran sedentarios, los habitantes de Mesoamérica. Y entonces, como lo dijo un antropólogo gringo, se convirtió en un mito. Por eso ahora lo entendemos a qué se refieren, pero no podemos definir qué es. Para ir cachándonos en esta aventura de la cultura, vamos escuchando a nuestros compañeros. Escuchen cómo la mayoría de nuestro lenguaje, las personas aquí hablamos español mexicano, pero de alguna forma describimos las cosas cuando no las entendemos. ¿Qué es Mesoamérica? Pues quién sabe qué es, pero ahí es donde hay pirámides, ahí es donde hay gente que vivió en ciudades, y todo lo que está afuera no es Mesoamérica. Muy bien. A lo que voy con lo que sigue es que estos conceptos los han inventado personas que no son originarias de esta tierra, de esta latitud. Porque se nos ha dicho que pues en esta masa de tierra no había gente y que todo vino de Asia, todo vino de fuera. Nos lo enseñaron. Y que solamente la gente de afuera vino y a partir de ahí se pobló esta tierra vacía porque aquí no había nada. Pero por tradición oral sabemos que aquí siempre ha habido gente, desde mucho antes incluso de las grandes migraciones, de la época de las glaciaciones. Y esta gente que vivió aquí tenía conocimiento de todo lo que los rodeaba. Lo observaron, lo vieron, lo aprendieron. Y algo que podemos caracterizarlos es que estas naciones aprendieron a vivir conforme a las leyes de la madre tierra. O de Totlalnantzin, Quemacatzin. Muy bien, vamos a ir viéndolos. Vamos a ir adentrándonos en esta parte. Tenemos entonces dos niveles de entendimiento. Tenemos a esta entidad que en español le llaman tierra. ¿Por qué le llaman tierra en español a este planeta? ¿Ustedes saben? Y también, bueno, No. ¿y por qué lo llamamos tierra? Y también, ¿por qué le llamamos planeta? ¿Qué significa palabra planeta? Planeta viene de plano. Totlal. Plano, algo que está en dos dimensiones. Y nuestra tierra en español no está en dos dimensiones. Tampoco es una esfera. Como aquí nos lo representan, siempre nos lo ponen como esferas perfectas. Los pueblos originarios sabían que la forma de nuestro planeta o de nuestra Totlalnantzin, o en náhuatl, su nombre original es Semanáhuac. Ahí lo tenemos. Ahí creo que aquí lo puse en minúsculas, déjense los escribo en mayúsculas. Semanáhuac. Justamente los abuelos, la gente antigua tampoco entendió por qué le llamaron tierra ahora y antes. Y entonces la nombró con este nombre que describe las cosas. Nuestro pensamiento busca describir las cosas, busca narrarlas, describirlas más que definir. Nosotros no definimos, describimos. Semanáhuac, sem, uno o unidad, a, at, agua, nahua, rodeado de o por los cuatro lados, y co, locativo, es como el lugar que resguarda o que por los cuatro rumbos está rodeado por completo de agua.
Semanáhuac es el nombre de nuestro planeta en lengua náhuatl. No le llamaron planeta Tlali, que Tlali es tierra. Le llamaron el lugar rodeado de agua por los 4 rumbos, Semanáhuac. ¿Cuál les parece más pertinente? ¿Semanáhuac o tierra? Semanáhuac. Quema, muy bien. Y entonces, si ya tenían descrito que esta es una totalidad rodeada de agua, también sabían que esto no es América. Su nombre en lengua náhuatl, porque también tiene su nombre en náhuatl, es Ixachilán o Ixachilanco también. Es el nombre que se le da al continente en lengua náhuatl. Es importante señalar que cada lengua originaria los nombra de diferentes formas, pero muchas veces comparten su etimología, comparten su significado, aunque lo nombran de manera distinta. Esta variante de lengua náhuatl llama al continente que hoy se le llama América como Ixachilán. En náhuatl, la doble L es una L larga, no es castellano. En castellano es Ixachillán, eso es español. En náhuatl, Ixachilán. Ixachilanco, o también lo he visto como Ixachilanca. Una pregunta. ¿Solamente al continente se le llama Ixachilán o a todo el planeta como lo conocemos como Tierra? No, ¿cómo le llamamos al planeta? ¿Alguien lo recuerda? Semanáhuac. Quema. Semanáhuac. Semanáhuac. Quema casi. Y este nombre, Semanáhuac, describe a esta entidad pues sí, como una entidad, o sea, como un planeta, como una entidad que es planeta. Pero también tenemos un nivel de abstracción que no lo define como planeta, sino como la función que tiene para nosotros estar vivo, que pues le vamos a llamar Tonancintlali. Tonancintlali, Tlali tierra, Tonantzin, nuestra madrecita. Entonces vean, son 2 niveles de entendimiento para nuestro planeta. Uno, como una entidad planetaria, y otro como una entidad anímica. Es decir, una entidad que nos permite la vida, que es nuestra madre, que nos da sustento. Tlali. Que bueno, no sé si hasta aquí vamos bien, no sé si tengan alguna duda, algo que añadir, algo que les genere inquietud. Estas palabras las dijiste desde la cultura que se encapsuló en Mesoamericana. Ah, muy bien, vamos para allá. Porque dijiste que decías que cada grupo tenía su nombre, ¿no? Para tierra, pero estas palabras son de lo del centro. Ah, así es, estas pertenecen a la lengua náhuatl y a nosotros que somos el pueblo mexica. Así es. Muy bien, efectivamente. Ya vimos el planeta, el continente, y luego tenemos este concepto que Paul Kirchhoff nos los definió como Mesoamérica, pero que nosotros ya tenemos, obviamente ya lo tenemos definido, tenemos palabra para todo, hay que indagar, pero para nosotros ese concepto es Anáhuac, que justamente es el pedazo de tierra que va desde Nicaragua. De hecho, Nicaragua es nahuatlismo, Nican, Anáhuac, hasta aquí el Anáhuac. Esta es nuestra frontera original.
hasta Alaska. Bueno, hoy se llama Alaska, que pues está aquí el país que hoy se llama Canadá. Y que bueno, a mí a un abuelo hablante de náhuatl me dijo que Canadá es una palabra náhuatl, que es Canauhtlan. Canauhtlan, que es el nombre original de esa región en lengua náhuatl, que quiere decir el lugar donde abundan los patos. Canauhtli, pato. Entonces vean qué influencia tiene en nuestra cultura, aunque sea invisibilizada. Y en muchos otros lugares más, ahí les paso unos datos, por ejemplo, un lugar que le llaman Seattle en inglés, para nosotros sabemos que esa es una palabra náhuatl que viene de Seacat. Es un nahuatlismo inglés, podríamos llamarla así. Por ejemplo, otro que tenemos bien registrado es el de Chicago, que ese ya es la contracción de Michihuacán. Hay quien dice que Michigan también es Michoacán. Michihuacán, aquí me equivoqué muy feo. Michihuacán, ajá, este es W. Michihuacán. Y muchos más, pero bueno, solo por mencionar algunos, muy bien. Entonces, ese territorio es lo que nosotros conocemos como Anáhuac. El lugar rodeado de tierra, de agua. Lugar rodeado de agua. ¿Qué va? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Tlatlanilistli. Pregunta, comentario. Todo bien. ¿Qué mano, Chicuali? ¿Y cuál sería entonces la etimología así fragmentada de la palabra Ixaxilanco? Ah, muy bien. Tenemos Co, que es un lugar que resguarda un principio energético. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero para que lo vayan viendo, Co, lugar que resguarda algo. Y Xachilán. Y Xachilán literalmente significa la inmensidad. El lugar del resguardo de la inmensidad. Entonces, uno de los retos que tenemos en esta revitalización de nuestra lengua es ir incluyendo los nombres originales de los lugares, al menos desde nuestra cosmopercepción. ¿O ustedes qué creen? ¿Que sea innecesario? ¿Que es necesario? ¿Que sirve? ¿Que no sirve? ¿Qué piensan ustedes? Sí, claro. Súper necesario. Es que es como volver a ver las cosas desde otro punto de vista, porque a lo que como decías, a lo que nos han enseñado, pues les han dado unas palabras específicas y nos habían hecho pensar que inventaron todo para nosotros, cuando todo esto ya estaba antes. Quema, así es. Pero gracias. No, a ustedes por interesarse y por hacer un esfuerzo, porque en efecto es hacer un esfuerzo en contra del sistema. Cuando decimos de familiaridad, justamente es algo que se impide tener con los pueblos originarios, la familiarización con ellos. Se busca que nos separemos de ellos, que no tengamos contacto con ellos, que no veamos sus respuestas ante la vida y no conozcamos sus leyes, que demos por sentado que las leyes que hoy nos rigen son las que siempre han existido y son las únicas que nos pueden regir. Pues ya vamos viendo que no. Y entonces, como ahora muy bien me dijeron ustedes,
que es importante llamar entonces a los lugares y a las cosas por su nombre. Ahora yo les pregunto, pues bueno, ya vimos Semanáhuac, el planeta, ya vimos Ixachilan, el continente, ya vimos Anáhuac, el subcontinente, vamos a llamarlo así. Y ahora yo les pregunto, entonces, ¿qué es México? ¿O qué significa México? ¿De dónde viene? El ombligo de... No me acuerdo. Vamos a partir por allí. Imagínense que yo soy un extranjero, ¿no? Así que no sé nada y yo llego con ustedes y les pregunto, a ver, tú mexicano que usas plumas y danzas todo el día ahí con los 104 huehues y usas mashla y te ves bien guapo y hueles a copal. ¿Qué significa México? A ver, ¿qué me responderían ustedes? A ver. Y a los extranjeros, ¿no? Porque por aquí tenemos muchos, por ejemplo, algunas compañeras que son de otros países que están aprendiendo nuestra cultura, ¿no? A ver, también ahí, ¿cómo lo aprenden? ¿Qué es México? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Y de ahí yo les pregunto así, ¿qué es ser mexica? Porque todos dicen, pues yo soy mexica y la mexicanidad. ¿Qué es eso? A ver, platíquenos un poquito. Recuerden que yo soy Que un hay extranjero que... diferentes, Sí, adelante. bueno, México, es que hay diferentes debates y a ver si tú nos puedes complementar esa parte. Yo, por ejemplo, tengo conocimiento de que sí lo tienen como México, lugar o el ombligo de la luna, ¿no? O México también como que significaba parte del maguey, luego el centro del maguey, y luego tengo otra que es México, al revés, que es Chicome, un número 7. Y, o sea, sí hay mucha controversia con porque separan la lengua náhuatl con diferentes versiones. Por ejemplo, esta que te digo, México, Chicome al revés, es el número 7. También es el centro del universo. Entonces, no sé tú cómo lo tienes, este, contemplado, porque realmente como tal, el nombre sigue siendo como no está bien definido. O sea, tú puedes decir que es el ombligo de la luna, sí, pero te lo definen también de otra manera y también tiene validez. Entonces, como que no hemos encontrado realmente que es con diferentes maestros que he estudiado en Nahuatl, lo tienen como muy diverso, digamos. Entonces, no sé tú cómo nos los enseñas y pueblo, pero es otra parte o otro punto de vista, no sé. Mire, Sandratzi, recuerde que yo soy un extranjero que no sabe nada y se estoy acercando con usted. Yo Sí. no le entendí, Bueno, pero es que estamos en este ejercicio, yo no le entendí nada. Si yo hubiera, no tienes sabí, razón, si yo no hubiera sabido nada, me habría dejado con tienes más razón. dudas que respuestas, ¿eh? Entonces, yo no quiero que me Tienes describa razón. así. ¿Qué Sí, es? A tienes ver, razón. muy bien, alguien más, a ver. Vean que no es tan sencillo, ¿eh? Nos estamos adentrando ya en terrenos escabrosos. Yo soy un extranjero que no sabe nada y de mí depende qué impresión tengo yo de su país. ¿Qué es México? Hasta ahorita me dijo, por Sandratzin, que no sabe porque hay muchas cosas, porque hay muchos debates, porque nadie se pone de acuerdo, porque dice una cosa y dice otra. Bueno, eso tal vez describa un poco de lo que somos los mexicanos. Pero ¿qué es México? A ver, sin buscar en ChatGPT, ya los vi. No es cierto, no sé qué. Ojo avisor. Pues el co, como tú nos has enseñado, es lugar y el me es medio o en medio de. Entonces sería el lugar en medio de la luna, así como estaba explicando Sandra. Eso sería México. Bueno, entonces yo me voy con que es el lugar del origen de la luna. Soy extranjero y eso voy a replicar. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿qué No, más? pero no dije origen, dije en medio de la luna o Ah, ombligo de la luna. bueno, para mí son dos cosas distintas, en el medio de la luna o el origen de la luna. Y ahí también ya no entendiste, ¿la luna es en medio de dónde? A ver, a ver. No, dije que México es lugar en medio del ombligo de la luna.
Lugar en medio del ombligo de la luna. Es un trabalenguas. Ya es que ya me lo están cambiando. Vean cómo me siguen describiendo lo que creen que es. A ver, alguien más. Qué interesante ejercicio. A ver. Yo, bueno, A ver. pues es que Xico es lugar que resguarda un punto energético de Meshi, pues Meshi también era como se le llamaban a Huitzilopochtli. Entonces, pues es eso, ¿no? La tierra, bueno, eso podría significar el espacio o el lugar que resguarda pues esa energía. No sé, Shilonen, recuerda, yo soy un extranjero que no sabe nada. Ah, ya. Ahora yo sé que algo de Huitzilopochtli, de una energía, algo más, ¿no? Muy bien. ¿Qué va a haber? Ahora no soy Temastián, ¿eh? No sé náhuatl. Es más, a ver, voy a intentar hablar como un poco así. A ver, explicarme qué es México. A ver, gringo. Quizás, a A ver. ver, tú, extranjero. A usted ya pasó, usted ya, a ver, alguien más, a ver, ya, usted ya me confundió. A ver, ¿a quién más? A ver. Recuerden que hay que sacar la palabra. Esto no es para reprobar, es para irnos sondeando. Que bueno, no hay respuestas correctas ni respuestas incorrectas. Adelante, a ver qué más recuerdan. Porque lo que están diciendo hasta ahora es lo que nos dejó la SEP. ¿Qué más? Todos somos víctimas y herederos de la SEP. Aún los que hayan ido a escuelas de pagas y estudiaron en México, la SEP nos constriñó, ¿no? Y ahí está, esa es justamente esa educación. Pero justamente estamos aquí para cuestionarla y decir, ¿a poco sí es cierto? ¿No es cierto? No, no es cierto. A ver, pero ¿cómo? ¿Por qué? Recuerden, no crean nada de lo que yo les diga. Duden firmemente antes de creer firmemente. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más o ya se dan? A ver, yo les pregunto otra. ¿Por qué es México y se escribe con X y no con J? A ver. Desde la visión de la SEP, México de Mexicas es este lugar que ya estaba aquí antes de que lo descubriera según Cristóbal Colón. Es el lugar que se consideraban el centro del universo, de la Tierra. Eso es lo que me acuerdo. ¿Cuál? Y muy bien. Bueno, recuerda, soy un gringo extranjero, entonces, bueno, el lugar, el centro del origen. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más recuerda algo? ¿Alguien más quiera ahondar? ¿Por qué es México? ¿Por qué lo pronunciamos México y no lo escribimos con J? ¿Por qué los españoles en sus diccionarios sí lo escriben con J? ¿Y por qué nosotros lo escribimos con X? Porque así lo escriben ellos. Y lo pronunciamos como si fuera como J. ¿Por qué no lo pronunciamos así? ¿Qué pasa ahí? Muy bien. Les digo que son un montón de cosas para perdernos. Efectivamente, en la Constitución de 1821 estaba escrito como México, como este nuevo Estado-nación, como una manera de honrar, ¿no?, a la nación aquí existente antes de la llegada de la civilización. Pero alguien, un macehual por allí, es que siempre hay un macehual, siempre hay un mexica, se le ocurrió borrar la J en ese documento y meter la X. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de no olvidar que no es México, sino que es México. Y que en realidad no es México, sino que es Mexico. Ese es su nombre en náhuatl. Ay, un segundo. Mexico. ¿Y qué es Mexico? Muy bien. Pues quién sabe qué sea Mexico, pero sabemos, o ahora vamos a ver desde esta visión del náhuatl, que se conforma de 3 palabras.
Xihtli. Co. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, co, muy bien, efectivamente, el lugar que resguarda, un lugar de cuidado, un lugar de resguardo energético. Como en donde más hemos visto co. Bueno, luego vemos los locativos. Pero es un lugar de resguardo. Shih de Xihtli, ombligo, cordón umbilical y por extensión origen. Y me, ahí está, aquí está la palabra clave. Me que viene de met. Que esta es una de las vegetales endémicos originarios de México. Met, es lo que en español le llamamos maguey, que macatzin, pero que en náhuatl es met. El maguey y el met son dos especies diferentes. Muy bien. ¿Cómo lo interpretarían ustedes? Ya lo tienen, ya tienen lo que lo conforma. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Ya con esta base, a ver, vuélvanme a explicar. Yo soy el gringo que no entender. ¿Qué es México? ¿Cómo me responden esa pregunta? El lugar que resguarda la energía o el lugar del ombligo del maguey. ¿Quema? Esa puede ser una. Y punto ya. Ya nos quitamos de es que un autor dice y es que un autor dice no sé qué. Ese es el problema del español, compañeras, compañeros, que todos tienen su versión. Y con todo respeto, así vamos a profundizar un poco más en este tema. Y es que, así con todo respeto de todos los maestros, me lo merecen, pero muchos autores hablan siempre de nuestra cultura desde el español y generan libros y libros de la cultura desde el español, pero a ver, dilo en náhuatl. ¿Qué dice el náhuatl? Me hablas del español, pero ¿qué dice el náhuatl? Entonces cuando les pregunten eso, no lo describan, el náhuatl significa esto y ya. Que Macatzen es parte de esta labor. No sé si quedó muy claro. ¿Y para ustedes qué es el lugar del origen del maguey? A ver, ¿qué entienden por eso? Pues en México hay mucho plantío de maguey y de ahí pues sale el pulque, que era la bebida que nuestros antepasados pues tomaban como algo vital, ¿no? Quema muy bien. Ocurre lo mismo, la palabra maguey es una palabra que ocuparon los españoles para describir al metl, porque se parecen mucho, pero el maguey es una suculenta de Centroamérica. Lo mismo ocurre con la palabra pulque. Pulque es un fermento que les dieron de probar a los castellanos en Centroamérica. Pero nosotros a este fenómeno que llamamos pulque, pues como bien lo dices, viene del maguey. ¿Y qué es? Es un fermento. Entonces es me de maguey, me octli, fermento fermentado, fermentado de maguey. Meoctli, que es su nombre original en náhuatl. Lo que se conoce como pulque. Y lo que conocemos como aguamiel, necuatl. Necuatl. Aguamiel. ¿Les gusta el pulque? ¿Les gusta el meoctli? ¿Les gusta el aguamiel? ¿Lo han probado o no les gusta? Sí, nos Sí, a gusta. todos nos gusta. Sí, me gusta mucho. Sí. ¿Alguien no le gusta de aquí? A ver, que diga de una vez para A mí expulsarlo. no me gusta, Ah, no. yo sí lo he probado. La única manera en que lo llevo a consumir es cuando se hacen los guisados con pulque. Ah, Pero qué así mal. como bebida refrescante, no. Muy bien, cuálica. No sé si tengan alguna duda, otro Una comentario. pregunta. ¿Qué más? Yo sí, me quedó la duda del MET. Entonces, ¿tú tendrías alguna imagen de lo que sería esta suculenta? El maguey, claro. ¿Qué más?
Sí, es la que es el maguey originario de acá. Hay muchas especies, como los dices, como bien lo mencionas, que sería el maguey pulquero. Vamos a abrirlo en otra página. Aquí está. Sí, es el que está con el señor, con el Ajá, tlachiquero. quema, el tlachiquini, quema, que es muy grande, que tiene pencas muy, muy grandes. Quema, este es el met. Cuálica, Tlazocamati. muy bien. Y entonces, pues bueno, si eso, bueno, ya vimos entonces que no es México. México es una hispanización de su nombre original, que es Mexico. 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 Queda muy bien. Entonces, desde lo básico, vean, partimos desde lo más elemental. Y entonces, pues, Mexico. Y entonces desde ahí yo les pregunto, ¿qué es entonces un mexica? ¿Qué es un mexica? ¿Y qué es un mexicano? A ver, yo otra vez, nuevamente vengo a preguntarles, ¿usted mexicano o usted mexica? ¿Qué es usted? A ver, cuéntenme. ¿Es lo mismo? ¿Son cosas diferentes? Corríjame, maestro. Entonces, mexica podría traducirse como hombre con ombligo del maguey, hombre de ombligo de maguey, o algo así. Mm, en- mm, vamos a ver, la terminación cat es una contracción del tecat. Tecat quiere decir la persona que es oriunda de. Por ejemplo, en Tlaxcalteca, la persona que es oriunda de Tlaxcala. ¿Qué sería Mexicat? Mexicat es la forma contracta de Mexicateca, por ejemplo. Ahora sí, Ujú. Oriundo del ombligo del maguey. Quema, exactamente. Oriundo o originario del lugar del ombligo del maguey. Gracias. Quema. Entonces, ¿qué son mexica? Mexicano, mexicana, es lo mismo, se lo han cuestionado. A ver, extranjero, nosotros somos oriundos del ombligo del maguey. Quema, muy bien. Me gusta esa, me gusta más. Ya hay cero que decir. Porque si me dicen mexica o mexicano. Y al respecto, pues bueno, ya para ir finalizando, yo les pregunto, ¿y ustedes cómo se autoadscriben? ¿Son mexicanos, son mexicanas, son mexicas, son iztapalapaltecas, oaxacaltecas? ¿De dónde son? ¿De dónde vienen? Y pues bueno, pues al respecto es un poco ya de lo que venimos hablando. Pues hemos abordado bastantes conceptos para irnos, pues, ¿cómo decirlo? Ir visualizando, ir viendo otros modos, otras maneras de sensibilizarnos, pues, a estas culturas desde la visión nahua mexica. En otras sesiones ya vamos a ver qué es ser nahua, pero por el momento entendemos que es una adscripción. Mexica es nuestra etnia, vamos a hablar de etnicidad. Un grupo étnico es un grupo que comparte lazos consanguíneos, que comparte una lengua, que comparte una historia, que comparte un devenir, así es. Y entonces, ¿por qué tenemos eso y por qué hay un mexicano? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, lo vamos a hablar en la siguiente sesión. Bueno, pues ya para ir recapitulando, pues vimos un poco sobre la forma del círculo de aprendizaje, nos conocimos un poco a partir de nuestros gustos, que pues bueno, ahí ya conocimos algunos detalles
En algún momento, pues muchos de nosotros ya nos conocemos, ojalá y en algún otro momento podamos interactuar, formar, hacer algo. Seguramente ya los iré a visitar en donde se encuentren, a cada uno de ustedes, ahí les caigo, para hacer alguna actividad o seguir aprendiendo o seguir charlando. Mazahualcopa es esta variante de la lengua náhuatl, originaria del Valle de México, de aquí del altiplano, y es una variante que se le conoce como una variante arcaica, ya que pues oficialmente se considera como extinta. Entonces pues vamos a estar haciendo esfuerzos por la revitalización de esta variante, que es anterior a los mexica. Después nos vamos a ir ubicando. Por eso estamos viendo poco a poco todos estos elementos. ¿Quiénes son los mexica? ¿De dónde vienen? Yo soy mexica, yo vengo de ahí. Aprendimos la diferencia entre Semanáhuac, entre cultura, vimos un poco de cultura, vimos lo que es Anáhuac y Xachilan también. Vemos cómo pues desde nuestra visión nosotros tenemos todo para nombrarnos a nosotros mismos y que pues lo que se busca desde afuera es que no seamos incapaces de nombrarnos con nuestras propias palabras y nuestra propia historia. El náhuatl, esta lengua que estamos aquí tratando de aprender, tiene una antigüedad al menos de unos 2500 años, 3000 años, por lo menos, de tener un desarrollo ininterrumpido, en el cual pues ha seguido expandiendo, ampliando. Actualmente la lengua náhuatl pues es la lengua más hablada aquí pues, en México, en el continente, la lengua más hablada es el quechua y el aymara. Son los que más hablantes tienen y después está el náhuatl. En México es la más hablada y después el maya. El náhuatl, el maya, el zapoteco, el mixteco y el ñañú son las lenguas originarias más habladas. Así es, entonces, pues bueno, esta solamente es una pieza del rompecabezas, solamente es un fragmento con el cual pues podemos abordar pues no sé si llamarlos problemáticas, pero sí cuestiones. Y pues bueno, me gustaría escucharles, no sé si tengan alguna otra duda, algo que añadir. Una pregunta, Tona. Adelante. Del Chemanáhuatl decimos que es el lugar rodeado de agua por los 4 rumbos. Los 4 rumbos son lo que conocemos como Mictlampa, Cihuatlampa y todo eso. ¿Estos 4? Quema, así es. Es una manera también de decir que por todas partes, ¿no? Así por todos lados, claro. Hacia todas direcciones y por todos lados. Perfecto. Por todos lados. Claro, alguna otra duda. Y no necesariamente de lo que hemos visto ahora, pero algo que les genere inquietud. Tenemos algunos minutos y antes de cerrar, aprovechenlos. ¿Puede repetir la diferencia entre mexica y mexicano? Ah, muy bien, es que eso yo no la dije. Yo les pregunté, pero no me han querido responder. A ver, Carminatzin, respóndeme. ¿Tú qué entenderías? ¿Qué crees que sean diferentes? ¿Qué es lo mismo? Con lo que hemos visto. Bueno, ahorita solo ha sido una clase, pero ya vemos cómo una palabra puede tener diferentes sentidos. Cuando llamamos, por ejemplo, a América, a nuestro continente, le estamos haciendo honor a una persona, es el culto a una persona. No es el culto a una cultura, no estamos reivindicando a ninguna etnicidad, sino a la persona que descubrió a este espacio, que lo inventó. No, bueno, pues es que ya existíamos aquí. Entonces, pues también nombrar es dignificar. No hay que dignificar pues esos actos. Entonces, por ejemplo, cuando llamamos a América decimos eso, ¿no? Ya dijimos que no es un equipo de fútbol. También ya habíamos dicho que que la Tierra y Semanáhuac son dos entendimientos diferentes. Nos hablan de dos fuerzas diferentes. Y si, por ejemplo, y si así es de lo macro, ¿cómo crees que sea en lo micro? ¿Crees que entonces mexica y mexicano sea lo mismo? Ahora te voy a volver a preguntar. ¿Tú crees que nosotros nos autodenominamos mexicanos? Nosotros nos dijimos, No. muy bien. ¿Quién crees que entonces nos llamó mexicanos? Los que conquistaron.
Muy los bien, europeos, ¿no? muy bien. Y entonces, ¿qué Los cree? que invadieron. Entonces, ¿qué cree que haya de diferencia entre un mexica y un mexicano? A ver. Ese es un tema, todo un tema de tesis, ¿eh? Si les interesa abordar en ese tema, les voy a enviar un texto. Bueno, no sé si les gusta leer. ¿Les gusta leer? ¿Todavía leen ustedes? Sí. ¿Sí? Quema. Ah, bueno, es bueno saberlo, ¿no? Me gustaría primero saber si les gusta leer, si no, pues no leemos nada. Pero si les gusta leer, ese es un tema fundamental. ¿Y qué es lo que nos va a ir distinguiendo? Igual les digo, esto no me gusta presumir, no me gusta decir nada, pero lo que aquí les comparto es por un diagnóstico que se ha visto en los círculos de nuestra cultura. Esto que vamos a estar haciendo y diciendo no es para ofender ni para menospreciar, es para avanzar en este estadio en el que estamos ahora, en el que consiste, en el que sí, o sea, podemos aprender muchas cosas por la cultura, pero hay otras cosas que se tienen que estudiar. Efectivamente, entonces si no estudiamos, no vamos a poder dar un salto para poder integrar mejor esta cultura. Y uno de estos saltos en el aprendizaje es entender qué es ser mexicano y qué es ser mexica, justamente, porque eso nos habla de dos dimensiones de la vida distintas. ¿Cuáles creen que sean? Ya vimos una, ¿no? Que el mexicano es algo que vino con la invasión, es algo que no estaba aquí. Muy bien. Y que entonces, por lo tanto, mexica es algo que ya existía antes. No, wow, es que ese es un tema bien increíble. No pensé que lo fuéramos a abordar así, pero, pero qué bueno que lo sacan, ¿eh? Porque me gusta mucho. Porque, por ejemplo, de ahí se van defendiendo dos formas de ver el mundo. Pero me gusta mucho ese planteamiento. Mexica y mexicano. Pregunta. Entonces, por ejemplo, Ujú. cuando fuimos invadidos por los españoles, al cambiar los apellidos de los pueblos originarios, de los pobladores, y les dan un apellido nuevo, ahí serían ya nombrados mexicanos. Ah, muy bien. Ya viste el os y el es. Y nosotros, si nos reconocemos que nacimos en donde se gesta la tierra ¿cómo se llama? ¿Se me fue ahorita el nombre? Maguey. Del maguey. Entonces yo ya ahorita me podría definir como mexica, que es algo que yo no entendía, y ahorita con esta aclaración que tú nos haces, ya puedo decir con toda viva voz que soy una mexica y no una mexicana. Muy bien. Va por ahí, es un grado de conciencia, ¿ya vieron? Vamos ahí. Por ejemplo, ahí lo voy a llevar hacia el extremo para irlo dimensionando y que seguramente en su medio, en su cotidianidad, ustedes lo van a ver, porque estos problemas que tenemos ahora ya no van con acerca del machismo, el feminismo. Lo que tenemos ahora es una epidemia de enfermedad mental. Claro, tenemos ahora los problemas mentales que no se han atendido porque la ciencia necesita de la cultura, pero no la reconoce. Vamos a llamarlo así. El mexicano, justamente, como nos los han mencionado, nos los mencionó un abuelo en alguna ocasión, que mexica es una persona libre. El mexica no es la negación del mexica. Lo vamos a hablar más adelante en la siguiente sesión, pero el mexicano es todo aquel que no es mexica. ¿Y entonces qué es el mexicano? El mexicano es la negación del sí mismo. ¿De qué sí mismo? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, el mexica busca honrar su palabra. El mexicano miente, por ejemplo. El mexica busca apoyar al lado femenino en su libertad y en su emancipación. El mexicano reproduce el machismo. Así es. Ya vamos viendo, ¿no? Así. El que siempre nos representan así, el típico mexicanote, que es gordo, que es panzón, que tiene bigote así, y que es malote y Ajá, ¿no? Ya lo vamos imaginando, ¿no? Como esta idea del mexicanote. De hecho, así se le puede llamar el mexicanote. Pero en una forma más profunda le podemos llamar el indio desindianizado.
Es decir, el indio, no vamos a usarlo aquí de forma despectiva, sino para ir definiendo estos conceptos, o el anahuaca o el macehual, que niega que es un macehual, que ya está tan lavado de su cabeza que lo convencieron de que aunque sea moreno, que aunque hable náhuatl, que aunque baile y empiece a llover, se crea parte de una etnia dominante. Así es. El mexica, no, el mexica busca ser una mejor versión del sí mismo. El mexica busca la excelencia también. Entonces, por eso, cuando nos dicen, ¿tú eres mexicano o eres mexica? Vámonos pensando, ¿no? ¿Qué somos? ¿O qué queremos ser? Tal vez ahora somos mexicanos, ¿no? Pero queremos o estamos en el camino de volver a ser mexicas. Entonces, para allá vamos, vean, no tiene que ver solamente con nacer en una tierra, sino con una actitud ante la vida. Así es. Eso lo vamos a ir ahondando porque este tema se desdobla justamente en las problemáticas que ahora tenemos. Muy bien. No sé si tengan alguna otra duda, algún otro comentario, algo más que quieran añadir. Si no, pues lo dejamos por aquí por ahora. Les agradezco mucho su participación. Les pido que platiquen más, que hablen más. No quiero estar hablando y hablando y hablando. En esta primera sesión pues es necesario porque estuvimos planteando las problemáticas. Pues ya nos presentamos, les agradezco su presentación. Ya vimos un poco de quiénes somos desde la perspectiva náhuatl, en qué lugar estamos, pero bueno, vamos a seguir adentrándonos en ello. Si no tienen nada más que añadir, pues les agradezco muchísimo, Tinurniwan, Macuali y Yowali, que tengan una excelente noche, una excelente semana. Les envío la grabación, está grabado esta sesión, por si la quieren volver a reescuchar. Y también pues les comparto más materiales, les comparto también las actividades que vamos a iniciar, tanto presenciales acá en Mexico, Tenochtitlan, Hueyituali, y en Iztapalapan, Hueyituali, y también en línea. Pues por ahora pues les agradezco mucho. También si ustedes quieren hablar de algún tema o de algo, pues por favor plantéenlo y lo vamos haciendo de esta manera. Pues Macuali y Yowali, que tengan una excelente noche, Tinukniwan. Que estén muy bien. Doctor. Buenas noches. Gracias, Tomás. Buen descanso. Gracias, Tomás. A ver, ¿cómo dice? Buenas noches. Gracias, Amayita, muchas gracias, que descanse. Gracias a todos, saludos, un gusto. Tlazocamatit, Huitzin, un gustazo. Nos vemos todo el copa el miércoles. Qué mati, muitasque, gracias. Gracias a ti, gracias por toda la enseñanza. Merezca, Shemomasewa.